Las cavidades orbitarias u órbita son dos profundas cavidades situadas superior y lateral a las cavidades nasales, entre la fosa craneal anterior y el macizo facial. Contienen el conjunto de las estructuras que forman el órgano de la visión, como es el globo ocular, las grasas, los músculos extraoculares, entre otros, como el nervio óptico también se podría mencionar. Cada una de las cavidades orbitarias presenta la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior. También posee una forma de pera, cuyo pedúnculo o tallo asemeja al nervio óptico. El volumen de la órbita es menor de 30 centímetros cúbicos. La entrada mide alrededor de 35 milímetros de altura y 45 milímetros de anchura. Su ancho máximo es a 1 centímetro del reborde orbitario anterior. Y el eje mayor de la órbita es oblicuo posterior medialmente y mide aproximadamente de 40 a 45 milímetros de profundidad. Estas medidas varían con la raza y el sexo. Cuando el ojo está en posición primaria de mirada, que mide 20 grados en su eje visual con relación a la mácula, es perpendicular una a la otra. Se conoce como la órbita a la cavidad ósea en el tercio superior de la cara, el cual está a ambos lados de la línea media y que va a poseer 4 paredes. Una pared superior que corresponde al techo de la órbita, una pared inferior que corresponde al piso de la órbita y cuya estructura es el techo del seno maxilar, una pared medial que se relaciona al seno etmoidal y esfenoidal y una pared lateral, 4 bordes, una base y un vértice. Haciendo el ejercicio didáctico, podemos decir que la órbita posee 7 huesos. El azul que vemos aquí es conocido como el hueso frontal, el hueso maxilar, este verde que podemos ver aquí, el hueso cigomático, este naranja, el esfenoide con una ala mayor y un ala menor, el etmoide y el lagrimal, que también recibe el nombre de unguis. Este pequeño hueso que tenemos aquí recibe el nombre de palatino. El hueso maxilar también recibe el nombre de hueso malar. Recapitulando, podemos decir que la órbita posee 7 huesos, 4 rebordes y 4 paredes. Y está conformado por un techo, el cual es triangular y formado anteriormente por la placa orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoide posteriormente. Esta pared presenta una concavidad que es bastante más acusada anteriormente que posterior. Y en el techo podemos decir que se ubica la fosa de la glándula lagrimal anterolateral detrás de la hipófisis cigomática del hueso frontal. Medialmente vamos a encontrar la fosa troclear, el cual es una placa curva de cartílago hialino donde sirve de polea para el músculo oblicuo superior, que se encuentra dentro de los 7 músculos extraoculares que acompañan el espacio orbitario. El oblicuo superior es el músculo que junto a su vientre y tendón es el de más larga longitud y cuyas funciones están dentro de la misma: la intorsión, la depresión o mirada abajo y la abducción como tercera posición dentro de sus funciones. Dentro del techo de la órbita, algunas personas contienen cribas orbitarias, las cuales no son más que manifestaciones óseas microperforativas de condiciones patológicas hematológicas, especialmente la anemia perofénica. En cuanto a la pared medial, a pesar de que el techo está compuesto por 2 huesos, la pared medial está compuesto por 4 huesos, dentro de los cuales tenemos el hueso maxilar, el lagrimal, el etmoide y el esfenoide. El etmoide forma la mayor parte o proporción de la pared medial. Aquí vamos a poder observar lo que es la fosa del saco lagrimal
formado en la apófisis frontal del maxilar y el hueso lagrimal. Por debajo de la fosa lagrimal se sitúa el conducto nasolagrimal, el cual va a desembocar hasta el meato inferior justo debajo del cornete inferior en la nariz. La parte más delgada de todas las paredes, la cual asemeja un papel vegetal que utilizaban los egipcios conocido como papiro, y esta recibe el nombre de lámina papirácea, el cual es la parte más delgada y donde se encuentran microporos que se asocian a el paso de microorganismos desde el seno etmoidal hacia el espacio de la cavidad orbitaria. Esta es la más delgada de todas las paredes. En cuanto al suelo de la órbita, este va a estar contenido formado por 3 huesos: el hueso maxilar, el cigomático y la placa orbitaria del palatín. Dentro de sus estructuras importantes está el surco infraorbitario, que atraviesa el suelo y desciende en dirección anterior hasta convertirse en un conducto y sale como agujero infraorbitario. El único músculo que no nace en el vértice de la órbita, el músculo oblicuo inferior, el cual es responsable de la extorsión del globo ocular, del movimiento de elevación y de la abducción. Este no se origina del vértice orbitario, sino del suelo de la órbita, inmediatamente lateral hacia la apertura del conducto nasolagrimal. El suelo de la órbita tiene una pendiente hacia abajo de aproximadamente 20 grados desde la parte posterior a la parte anterior. Es de forma triangular en un plano inclinado y está conformado por los 3 huesos y conforma el techo del seno maxilar. La pared lateral está a su vez formada por 2 huesos. Uno corresponde al cigomático y el otro al ala mayor del efenoide. Es la parte o la pared más gruesa de todas y es plana y triangular. Aquí se va a encontrar una estructura conocida como el tubérculo orbitario lateral o tubérculo de Wilna, que es una pequeña elevación del reborde orbitario del hueso cigomático y el cual va a dar marca anatómica en la inserción de las siguientes estructuras: a la aponeurosis del músculo del elevador del párpado, cuya función es abrir el párpado y está inervado por el tercer par craneal, el motor ocular común. También al alerón del músculo recto lateral, cuya función es desplazar el globo ocular hacia afuera en una función llamada abducción. El ligamento palpebral lateral, el ligamento de Wilner, y el ligamento suspensorio, ligamento de Lockwood. En cuanto a los conductos o hendiduras, tenemos la formación de lo que es el canal óptico. Este agujero óptico se dirige desde la fosa craneal media hasta el vértice de la órbita anterior y lateral e inferior, y por su interior pasan el nervio óptico, la arteria oftálmica y las fibras simpáticas del plexo carotídeo. Debemos estar claros de las estructuras que pasan en el conducto orbitario: nervio óptico, arteria oftálmica y la fibra simpática del plexo carotídeo. El agujero óptico atraviesa el ala menor del efenoide, mientras que tenemos otra estructura como es la hendidura de la órbita superior, la cual está localizada entre las alas mayor y menor del efenoide y se sitúa inferior y lateral al agujero óptico, donde permite el paso del nervio orbitario, que es una rama del trigémino. Dentro de esta hendidura orbitaria superior, por encima de ella, permite el paso del nervio lagrimal del trigémino, del nervio frontal del trigémino, cuarto par craneal, conocido como patético o troclear, y la vena oftálmica superior. Dentro del anillo, que está conformado por las 2 bandaletas, los músculos rectos, atravesar por la división superior e inferior del tercer par craneal, el cual es el motor ocular común, la rama nasociliar del trigémino, rama simpática del ganglio ciliar y el cuadro par craneal. La parte posterior del globo ocular y el canal óptico mide aproximadamente 18 milímetros, que es esta parte atrás, lo llamamos polo posterior, y el vértice de la órbita. En posición primaria, el nervio que sale del globo ocular tiene un trayecto sinuoso o de forma de S itálica, y este corresponde al espacio intraorbitario que maneja el nervio óptico. El nervio óptico tiene un espacio intraocular, que es la cabeza del nervio óptico que se ve dentro del ojo, de aproximadamente 1.5 por 1.7 milímetros. Entonces tenemos la porción intraorbitaria del nervio óptico que va desde el polo posterior hasta el vértice de la órbita,
que mide 25 a 30 milímetros de longitud. Una porción intracanalicular, la cual mide de 4 a 10 milímetros de longitud. Y una porción intracraneal que llega hasta el quiasma óptico. Ya dentro de las generalidades, es una estructura ósea piramidal de 4 caras, con una base anterior, un vértice hacia detrás, y donde se aloja el globo ocular y el 90% de sus anexos. La base corresponde a la abertura de forma cuadrilátera, donde es más ancha que alta, y va a variar de acuerdo a la edad y el sexo. El vértice está limitado por el cuerpo del ala mayor y el ala menor del efenoide, y el techo está formado por el frontal, la cara inferior del ala menor del efenoide. El techo hace del piso de lo que es la base del cráneo y del seno frontal. Dentro de las limitaciones tenemos el suelo limitado por el maxilar y el cigomático, en el ángulo posterior interno por el palatino, por estos 3 huesos. Una pared interna formada por 4 huesos, el etmoide, el efenoide, el hueso lagrimal o unguis y el maxilar o malar. Y la pared externa formada por el ala mayor del efenoide y el cigomático. Tenemos dentro de la hedradura efenoidal, pasa el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, el nervio lagrimal y el nervio frontal, también como rama meningea de la arteria lagrimal, entre otros. Y por el canal óptico, como dijimos anteriormente, pasa el nervio óptico, la rama de la retina y coroide de la arteria oftálmica. Aquí podemos ver la fusión de las bandeletas de los músculos extraoculares que forman un anillo que reciben el nombre de anillo de zinc, por donde en la hendidura orbital superior va a permitir el paso del nervio lagrimal, el nervio frontal, el cual en su división superior e inferior. También, como dato importante, las raíces del ganglio ciliar, el sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo. En cuanto a los senos periorbitarios, son paredes mediales de la órbita que limitan la cavidad nasal, y podemos tener un seno frontal, un seno etmoidal, un seno esfenoidal. El seno esfenoidal está relacionado con el seno etmoidal. En el adulto, la pared lateral de cada una de las órbitas forma un ángulo aproximadamente de 45 grados. Y aquí podemos ver que el piso de la órbita es el techo del seno maxilar, mientras que la pared interna guarda relación con el seno etmoidal, y el techo de la órbita viene siendo el piso del seno frontal. En cuanto al ganglio ciliar, está localizado aproximadamente 1 centímetro por delante del anillo de zinc, que lo conforman las bandeletas de los músculos extraoculares que dan su origen, a excepción del oblicuo inferior, que se origina en el vértice de la órbita, en el piso de la órbita. Este tiene 3 raíces: una raíz sensorial larga que se origina en la rama nasociliar, que mide aproximadamente de 10 a 12 milímetros de longitud y contiene fibras sensoriales procedentes de la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. Una raíz motora corta que se origina de la división inferior del tercer par craneal, que también inervan al músculo oblicuo inferior. Y una raíz simpática que procede del plexo, que rodea a la carótida interna, entre la órbita, a través de la hendidura orbitaria superior, dentro del anillo tendinoso. Aquí podemos ver con más detalle la conformación de las 3 raíces. Una raíz sensorial larga, este es el ganglio, una raíz sensorial larga, una raíz motora que se origina de la rama inferior del tercer par craneal. Viene el tercer par craneal como entra, da una rama superior y una inferior, y la inferior va a formar parte del ganglio ciliar junto con la rama sensorial. Y una rama simpática que procede del plexo, que rodea la arteria carótida interna. La irrigación del globo es prácticamente la misma de la órbita, y esta va a estar dada por la arteria oftálmica. La irrigación de la órbita se origina fundamentalmente por la arteria oftálmica, que es una de las ramas de la carótida interna. Esta contribuye de menor importancia que la carótida externa. Cuando llega lo que es la rama, la carótida interna, que es la arteria oftálmica,
va a dar rama a los músculos extraoculares, a la arteria central de la retina, que es por donde penetra al ojo a través del nervio y la retina, y las arterias ciliares posteriores, donde en el iris se va a producir un círculo arterial mayor.